Eurocopa, la Eurocopa, tradicionalmente el hermano pequeño del Mundial, ese hermano pequeño al que no hacemos mucho caso, a no ser que estemos en el mes de la Eurocopa, durante todos los años, durante el ciclo de Eurocopa y el ciclo de Mundial, cada vez que se habla de selecciones, se habla mucho más del Mundial, incluso de la Copa América, que de la propia Eurocopa. ¿Por qué tan maltratada? ¿Por qué tan denostada una competición que es muy bonita? Que ha tenido muchos cambios, demasiados a lo largo de su historia, pero que es muy bonita. Al final, futbolísticamente, Europa, sobre todo en los últimos años, en las últimas décadas, es el continente futbolístico más importante y sobre todo más potente. El equipo más pequeño, el equipo más inesperado, la Grecia de 2004, la Dinamarca de 1992, te puede ganar una Eurocopa si te despistas, si no te das cuenta. Y eso es precisamente lo que quiero contaros en el día de hoy. La historia de la Eurocopa, qué selecciones han ganado este torneo, por qué este torneo es tan importante, sobre todo saber cuál es la tradición de este campeonato, que todavía no sabemos quién será su próximo dueño, pero lo que sí sabemos es que puede ser tú, puede ser si ganas el fantasy que tenemos aquí abajo. Tengo ganas de que juguéis todos, por eso lo estoy diciendo tanto tiempo. Aparte de que si ganas te llevas la camiseta de la selección que quieras, pero que eso solamente va a ganar uno, no nos lo vamos a llevar todos, ojalá me lo llevara yo, porque me pillaría la camiseta de Eslovaquia como Cristo, porque la de Ucrania ya la tengo. Si ganaras tú, ¿cuál te llevarías? La de... ¡Sí! Bueno, no está mal, es una selección bastante normal, pero no está mal, así que te dejo aquí el enlace en cajita de descripción y vienes a jugar a partir de ya cuando yo te cuente qué selecciones han ganado a lo largo de toda la historia la Eurocopa. Vamos a ir temporada tras temporada, año tras año, repasando cuáles han sido todos los campeones históricos e incluso los que tienen más de un título. La primera Eurocopa de la historia se celebró en 1960 en Francia. Por aquel entonces las Eurocopas, las fases finales de las Eurocopas, solamente las disputaban 4 equipos, era algo tremendo. Jugaban una especie de eliminatorias previas a la Eurocopa, como una especie de clasificatorio que se juega ahora, en el que todas las selecciones se enfrentaban entre sí en grupos y demás, pero las eliminatorias para clasificarse a la Eurocopa, los cuartos, los octavos y demás, se hacían fuera de la propia Eurocopa. Es decir, al torneo final, a lo que se jugó en Francia en 1960, solo llegaron 4 selecciones: la Unión Soviética, Yugoslavia, Checoslovaquia y Francia. De esos países solo queda uno. Imaginaos la locura que ha sido Europa también y la importancia que ha tenido el fútbol dentro de la historia de Europa. Otro dato curioso es que en 1960 se produjo la primera Eurocopa de la historia y el primer Mundial de la historia se celebró en 1930, es decir, tuvieron que pasar 30 años desde el primer Mundial hasta la primera Eurocopa. Sinceramente, hemos tardado mucho en llegar a esa Eurocopa. La primera campeona fue la Unión Soviética. Y como curiosidad, que os voy a presentar una curiosidad de cada campeón, hay que decir, pues eso, que la final fue jugada entre 2 países que ya no existen, Unión Soviética y Yugoslavia. Por aquel entonces 2 grandes potencias, no en vano, la selección rusa tiene esa Eurocopa, 3 subcampeonatos y un tercer puesto. Eurocopa de 1964 celebrada en España. Campeona España. Le ganamos precisamente a la Unión Soviética de Lev Yashin, la araña negra, para muchos el mejor portero de la historia, que en aquella época dominó con mano dura la portería de todas las Eurocopas. Aquel entonces no pudo hacer frente al famoso ya mítico gol de Marcelino para campeonar a una España que se clasificó por también organizar el torneo junto a Hungría y Dinamarca en una fase final todavía de 4 equipos. Como curiosidad os diré que esa Eurocopa en 1964 y la Eurocopa de España en la siguiente, en 2008, han sido el mayor periodo de tiempo de una selección sin ganar la Eurocopa, algo que solamente está en poder de España. Eurocopa de 1968, celebrada en Italia. Campeona, Italia. Esta Eurocopa tuvo una curiosidad histórica y que os aseguro que no se va a volver a repetir en la historia del fútbol. Se volvió a jugar con 4 equipos solamente, fase de semifinales y fase de final, pero, sorprendentemente, la final se tuvo que disputar 2 veces. Esa Italia-Yugoslavia que acabó 1-1 en el primer partido, en lugar de irse a la prórroga, como la primera final de la historia en 1960, tuvo que repetirse y jugarse una final de desempate para que esta vez sí los italianos se llevaran ese título, ganándole por 2-0 a Checoslovaquia y consiguiendo su primera y única Eurocopa en toda la historia. En 1972, en Alemania, ganó Alemania. La verdad es que, de momento, el historial bastante sencillo, ¿no? 64 España gana en España, en el 68 Italia gana en Italia, en el 72 Alemania Federal gana en Alemania Federal. Le ganó 3-0 a la Unión Soviética en un choque que evidentemente tenía mucho más trasfondo que el de un mero partido de fútbol.
ya eran los últimos coletazos de la Unión Soviética, que aún jugaría otra semifinal más, pero ahí Alemania, la selección que más títulos tiene junto con España, pero que más subcampeonatos y más terceros puestos tiene, con un total de 9 entre ellos, comenzó a hacerse fuerte. De hecho, de las 15 Eurocopas que se han jugado, en 9 de ellas, en 9, Alemania ha sido o primera, o segunda, o tercera. Ya sabéis que el fútbol es un deporte de 11 contra 11 en el que siempre gana Alemania. Eurocopa de 1976, celebrada en Yugoslavia. ¿Campeón? Checoslovaquia. Pero la final tuvo mucha más trascendencia que la de una mera Eurocopa simple. Ganó Checoslovaquia en la primera final decidida por tanda de penaltis en una Eurocopa y con el penalti más famoso de la historia. Penalti anotado por Checoslovaquia, el 5-4, después de que Alemania Federal fallara el cuarto penalti. ¿Y quién anotó ese penalti? ¿Y de qué forma lo anotó? Oye, que lo dejen en comentarios, si alguien lo sabe. ¿Que lo dejen en comentarios? ¿Tú crees que alguien no lo sabrá? Yo creo que alguien no lo sabrá. Que lo dejen en comentarios, ¿vale? El penalti más famoso de la historia. Que lo dejen en comentarios. Campeón, Checoslovaquia. En 1980 la Eurocopa se volvió a celebrar en Italia, ganó Alemania Federal, nada nuevo bajo el sol, y la competición curiosa fue en 1984. Competición celebrada en Francia y esta vez sí ganada por Francia. En la final, ¿a quién? A España, por 2-0, con aquel fatídico desenlace trágico de la falta de Michel Platini con el portero Arconada, que no estuvo muy acertado. Uno de los mejores porteros en la historia del fútbol, tristemente recordado en muchos casos por esta acción que no hace para nada justicia a la carrera de la leyenda de la Real Sociedad. Pero sin lugar a dudas, esta final es recordada por aquel fallo de Arconada y aquella final que se pone menos en valor, ¿no? Porque España pues no era una gran selección a nivel Eurocopa y Mundial, y que llegara a una final, ostras, había que ponerlo en valor, porque desde el 64 hasta el 2008 no lo hizo nunca más. Y por la desgracia de Arconada, aquella final es conocida por eso. La Eurocopa de 1988 celebrada en Alemania es una auténtica maravilla. Coronó por primera y única vez en un gran torneo a los Países Bajos. ¿Pero qué Países Bajos? El tradicional perdedor de finales del Mundial, acumulan ya 3 finales de Mundial perdidas, por fin pudo sonreír y por fin pudo levantar un título con el grandísimo Van Basten. Todos recordaréis aquel gol precioso, magnífico de Van Basten, con Rijkaard, con Koeman, con Gullit, con Rinus Michels en el banquillo, uno de los mayores maestros como entrenador de la historia del fútbol, que coronaron a esos Países Bajos que jugaban como Los Ángeles en una final contra la Unión Soviética, que ya ahora sí pues fue la última final soviética de la historia. En 1992 el torneo cambió y pasó a llamarse Eurocopa, lo que hoy conocemos como Eurocopa. Aunque bueno, ¿tú dices Eurocopa o Euro? Eurocopa, vale. En 1992 inauguró ese nombre de Eurocopa en un torneo jugado en Suecia, el torneo más raro y curioso de la historia de este campeonato. ¿Por qué? Pues porque Dinamarca, el campeón, el que se alzó con ese torneo en el 92, no se clasificó para jugarlo. No pasó la fase previa, no pasó la repesca y quedó eliminada como muchas otras tantas selecciones. El problema es que por la guerra de los Balcanes, Yugoslavia, que sí se había clasificado, quedó descalificada y tuvieron que invitar de urgencia a una selección y llamaron a Dinamarca. Dinamarca, que inicialmente no se había clasificado para ese torneo, lo acabó ganando. Sin lugar a dudas, la Eurocopa más rara de la historia. En el 96 y en el 2000, pues no hubo gran cosa. Ganó Alemania y ganó Francia. Una de ellas, su tercer título Alemania, la otra, su segundo Francia, en aquel ciclo triunfal después de haber ganado el Mundial. La de 2004 sí que es llamativa, la de 2004 sí que es potente. La de 2004 es la que ganó Grecia en Portugal contra Portugal. Una selección de un joven Cristiano Ronaldo, que todos recordaréis la imagen llorando, que seguro que Alex la está poniendo. Pues seguramente, junto con lo de Dinamarca, es la mayor sorpresa en la historia de una Eurocopa. Una Grecia que pasó los cuartos de final, las semis y la final ganando solamente por 1-0, con Caristeas ahí haciendo el papel de Dios y levantando una Eurocopa que nadie en su sano juicio esperaba que pudiera ganar Grecia. Nunca ha sido una tradicional potencia en el fútbol, pero que sin lugar a dudas nos deja esa enseñanza que luego refrendó el Leicester, por ejemplo, la Premier League, de que a veces los sueños se hacen realidad. 2008-2012 ya sabéis lo que es el ciclo triunfal de la selección española, el mejor fútbol prácticamente que se ha visto en una Eurocopa, sobre todo en el año 2012, que ya 2008 despertamos las ilusiones de todos íbamos con España en la Eurocopa, todos queríamos que ganara España y ahora hay mucha gente que se la... Pues eso. Incluso hay gente que le gusta que le vaya mal a España, pero en aquella época disfrutamos todos un montón con esas 2 Eurocopas consecutivas. Y la última, pues un poco venganza de Portugal. A ellos les ganaron una Eurocopa en su casa, ellos ganaron la Eurocopa en casa del vecino. Ganaron la Eurocopa en casa de Francia, ante una Francia que parecía encaminada a ganarla, jugaba de cine,
Pedazo de Eurocopa de Dimitri Payet, pedazo de Eurocopa de Antoine Griezmann que al final se azó con el Pichichi, y Cristiano, lesionado, vio como Eder le daba la Eurocopa a Portugal. Por lo tanto, ganadores históricos de la Eurocopa. 3 títulos para Alemania, 3 títulos para España, 2 títulos para Francia, 1 título para Italia, Países Bajos, Rusia, Checoslovaquia, Dinamarca, Grecia y Portugal. ¿Quién será el campeón de esta Eurocopa? Lo veremos a partir de hoy. Buena suerte para vuestras selecciones y apuntaos en el Fantasy. ¡Chao!